Hola, buenos días. Me llamo Zach Clark. Yo trabajo con mi colega Majo. Um, Hablo un poquito español, pero my Majo will help me. So I just want to say thank you for having me here. I work closely with Majo on our life sciences team. I work very closely with Embase. And so anything contract related, I can work with, but please certainly please reach out to Maho for any sort of help, Ayuda. Yeah. Sí, bueno, traduciendo lo que comentó Clark, Zach estaba simplemente agradeciendo por la invitación a participar esta mañana. Explicaba que su posición es para apoyar todos los procesos comerciales de la contratación a Embase. Él trabaja entonces apoyando a Mascai, el agente con el que probablemente ustedes están teniendo toda esta comunicación directa. Y creo que fue eso solamente. Creo que no perdí nada más. Entonces, ya quedamos atentos aquí para dar inicio oficialmente a esta sesión de capacitación. Sí, buenos días con cada uno de ustedes, también doctor Sachi y doctor María. Darles la bienvenida a esta capacitación, agradecerles también por su ponencia que se va a realizar desde las 9 y hasta las 11. Esta capacitación es sobre el Sevier Base. Esta capacitación es del ciclo de capacitaciones organizada por la Unidad de Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y nada, podemos proseguir con la capacitación, doctora María, por favor. Listo, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Listo, vamos a tener un poco de Inception en este momento porque estoy solamente con una pantalla, pero ya creo que todos están viendo. Entonces, nuevamente, sean todos bienvenidos a esta sesión de capacitación en la cual voy a realizarles la presentación, la introducción a Embase, la solución de literatura biomédica más completa del mundo. Mi nombre es María José Dávila, yo hago parte del equipo de Customer Success Consultants en el Sevier. Trabajo apoyando a instituciones académicas y gubernamentales en diferentes partes del mundo a apoyarles, ¿no? A lo que es potencializar todos estos procesos, no solamente de investigación, sino también de educación, realizando entonces el uso adecuado de nuestras herramientas, no solamente de Embase, sino de todos los productos dentro de nuestro portafolio de ciencias de la vida. Recordándoles, con nosotros esta mañana también se encuentra Zach Clark, colega que trabaja apoyando principalmente toda esta parte de cuestiones comerciales, de cuestiones entonces más del proceso de suscripción per se. Para la agenda de hoy, bueno, la agenda, el objetivo principal de esta sesión es familiarizarlos a todos ustedes con las funcionalidades de Embase. Primero voy, con ayuda de este deck de diapositivas, explicarles entonces cuál es el alcance de esta herramienta. Luego iré a lo que sería ya una demostración en vivo. Si a alguno de ustedes les gustaría que ya, por ejemplo, comience a enfocarme en algún tópico en específico, pueden compartir sus indicaciones en el chat y al final realizaremos entonces una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar oficialmente y también para conocer un poco de quienes nos están acompañando el día de hoy, se pueden compartir en el chat si son bibliotecarios, si son investigadores, profesores, estudiantes. Me gustaría conocer un poco más el perfil entonces de todos los que se encuentran conectados la mañana de hoy. Creo que el chat está habilitado para todos. Me confirman, Sí, está por habilitado. favor.
Listo, entonces estamos es un poco tímidos. Lunes 9 de la mañana. Bueno, nadie se anima a compartir un poco de su perfil, entonces voy a asumir que este es un grupo bastante heterogéneo. Intentaré entonces utilizar lenguaje bastante general para no caer de pronto en tecnicismos específicos que solamente van a poder entender, por ejemplo, los bibliotecarios. Igual, el chat se encuentra habilitado. Yo voy a estar aquí dando una ojeada y vamos entonces a comenzar entonces con lo que sería las diferentes funcionalidades y el contenido. Al inicio, no sé si se fijaron que en el slide de presentación mencioné que Embase es la base de datos de literatura biomédica más completa del mundo. Cuando hago entonces este destaque, este highlight, ya tenemos entonces la noción de que esta va a ser una herramienta de información especializada. Es una herramienta que únicamente va a abarcar un grupo específico de la literatura científica. Como es una herramienta especializada, su interfaz de usuario está diseñada para ayudarnos a recuperar información pertinente del área y también para apoyar a todos los usuarios que sean nuevos a empezar con lo que sería esta construcción de estrategias de búsqueda para estar seguros que estamos entonces utilizando y leyendo la información más apropiada. Cuando nosotros comenzamos a mirar las diferentes opciones aquí bajo el menú de búsqueda, podemos percibir que estos menús de búsqueda se dividen en tres categorías principales. La primera categoría que se encuentra aquí resaltada en verde corresponde a los diferentes asistentes de búsqueda que vamos a poder utilizar. Estos asistentes de búsqueda entonces están pensados para, digamos que, llevarnos un poco más de la mano en lo que sería estos procesos de construcción de búsquedas de información. El primer menú, que es aquí el menú bajo la clasificación o bajo el nombre Quick, es un menú pensado entonces es para realizar una primer exploración de qué hay publicado referente a nuestro concepto de interés. De eso, de allí el nombre de formulario rápido. Yo quiero tener entonces ese primer acercamiento y simplemente voy a desarrollar entonces una consulta rápida, una consulta simple para empezar a tener esa noción de qué hay publicado. Enseguida vamos a encontrar el formulario bajo el nombre de PICO. PICO es en realidad un acrónimo que nace de una metodología desarrollada para ayudarnos no solamente a desarrollar preguntas de investigación y preguntas clínicas que podamos responder, sino también apoyarnos en el proceso de identificar cuáles serían esos conceptos principales para el desarrollo de nuestra estrategia de consulta. PICO entonces significa P, paciente, populación o problema, I, intervención, C, comparación o control y O, la traducción al español sería el resultado. Este asistente de búsqueda aquí dentro de Embase se encuentra principalmente para apoyar a todos aquellos que deseen hacer búsquedas bastante completas, bastante exhaustivas, principalmente para apoyar todo lo que sea proyectos de síntesis de evidencia. Pero hoy les voy a mostrar que también puede ser un formulario bastante útil para iniciar todos esos procesos de desarrollo de estrategias. Enseguida tenemos el menú llamado PV Wizard. En español la traducción sería PV, la sigla es Pharmacovigilance, entonces sería el asistente para farmacovigilancia. Este menú aquí o esta opción de búsqueda está pensada para desarrollar
estrategias de consulta con fines de monitorear literatura para farmacovigilancia, efectos adversos, efectos no deseados. Enseguida tenemos el menú llamado Medical Device, que viene siendo entonces un formulario análogo al PB Wizard, pero enfocado en lo que sería dispositivos médicos, nuevas tecnologías en el área de la salud. En el caso de los formularios asistente de farmacovigilancia y dispositivo médico, estos incluyen ya modelos de estrategia de búsqueda con las palabras entonces que van a ser esenciales para asegurarnos que vamos a recuperar esa literatura de interés. Tenemos enseguida aquí en amarillo lo que serían nuestras interfaces para búsquedas avanzadas. Aquí nosotros ya no estamos o nuestro objetivo no es realizar búsquedas súper exhaustivas, encontrar, mejor dicho, hasta el último paper publicado por un autor en los años, no sé, 1970. Aquí estamos realizando es búsquedas mucho más focalizadas, mucho más precisas. Tenemos en el primer caso un formulario general bajo este nombre de avanzado y enseguida un formulario entonces que va a ser específico para enfocarnos en lo que sería literatura relacionada con un fármaco de interés o con una enfermedad de interés o con un dispositivo médico de interés o para iniciar nuestras búsquedas a partir del título, por ejemplo, de un trabajo, del autor de un trabajo. Por último, tenemos nuestra funcionalidad de el Query Translator, nuestro traductor de estrategias. ¿De qué tipo de estrategias? Las estrategias que desarrollamos o ejecutamos en PubMed para traerlas a la sintaxis de Embase. Enseguida tenemos el menú llamado de M3. M3 es el corazón que va a estar detrás de cualquier búsqueda que ejecutemos dentro de Embase. M3 es nuestro tesauro de ciencias de la vida. Para quien no está familiarizado con el término tesauro, un tesauro es específicamente una lista de vocabulario, pero no es cualquier vocabulario. Es vocabulario que podemos entonces denominar como vocabulario controlado. Es un vocabulario que fue estandarizado y específicamente en el caso de M3, porque los tesauros son dependientes de cada área del conocimiento, este es de términos, de conceptos de ciencias de la vida. Entonces, aquí dentro del M3 vamos a encontrar todas esas palabras relacionadas a los conceptos de ciencias de la vida, de biomedicina, y es con este tesauro que realizamos dentro de Embase. Primero, lo que sería todo ese proceso de indexación. Nosotros trabajamos además con lo que sería indexación del texto completo, es decir, vamos más allá del título, vamos más allá del resumen para analizar el contenido completo, la discusión, la metodología, las conclusiones. Y es gracias también a este M3 que nosotros vamos a poder utilizar descriptores, ese vocabulario controlado, calificadores que dentro de en Base se van a conocer como subheadings y que vamos a poder también realizar búsquedas a partir del mismo. Y esto lo voy a ejemplificar. ¿Por qué es tan importante o por qué hago ese énfasis en que nosotros realizamos entonces este proceso de indexación con M3? Piensen, nosotros estamos trabajando con una herramienta en donde aquello que vamos a poder leer va a ser título, va a ser resumen, va a ser palabras claves dadas por el autor. Si nosotros estuviéramos trabajando con una herramienta que no fuera especializada, van a haber situaciones en las cuales aquellos títulos, aquellos resúmenes, aquellas palabras claves dadas por el autor son demasiado generales. Podemos entonces en esos casos tal vez no encontrar o no descubrir registros que sean de interés, porque si nos limitamos a buscar palabras que están en ese título, en ese resumen, en esas palabras claves dadas por el autor, no vamos a encontrar específicamente aquel término que estamos buscando.
Luego, entonces, de realizar no solamente la lectura de ese título, de ese resumen, sino la lectura del texto completo, es que nuestro equipo que se encarga de ese proceso de indexación va a poder asociar términos específicos relacionados a fármacos, relacionados a enfermedades, a dispositivos médicos, siempre que sean relevantes, entre otros términos generales. Gracias a estos términos, nosotros, por un lado, vamos a poder entender mucho mejor cuál es el alcance de esa publicación y por otro, vamos a poder descubrir documentos, descubrir registros que probablemente no habríamos podido encontrar. Ejemplo, si no tuviéramos este proceso de indexación, estuviéramos buscando por ácido acetil salicílico, el principio activo de la aspirina, no podríamos encontrar este registro basándonos únicamente en título, únicamente en resumen. ¿Por qué? Ese término no está en ninguno de esos campos. Es gracias al proceso de indexación que vamos a poder encontrar ese término indexado, no solamente aquel, sino pueden ver aquí aciclovir, amadantina, etcétera, etcétera. Vamos entonces a potencializar la posibilidad de descubrir registros que sean relevantes. Además de ese proceso de indexación, que es ese proceso entonces de comenzar o de asociar esas palabras que van a ayudarnos a entender cuál es el objetivo del trabajo, contamos con el proceso de indización o indexación triple. Este proceso de indexación triple es que da paso a los diferentes cualificadores. Un cualificador va a ser entonces un concepto que nos va a permitir establecer no, conocer en nuestro caso como usuarios la relación que hay entre un concepto principal y un concepto secundario. Aquí dentro de Embase nosotros trabajamos con calificadores relevantes a fármacos, incluyendo diferentes rutas de administración, enfermedades y también dispositivos médicos. Y vamos a poder utilizar esos subheadings desde dos perspectivas diferentes. La primera es desarrollar estrategias de búsqueda, ecuaciones de búsqueda ya específicas. Aquí, por ejemplo, sería una estrategia de búsqueda que se centra únicamente en aquella parte de la literatura que está diciendo que se utilizó el everolimus y que como reacción adversa al uso de este fármaco se encontró la fatiga. Por otro lado, vamos a poder utilizar esos subheadings, esos cualificadores, como una herramienta que nos va a permitir conocer entonces contenido relevante con el mínimo esfuerzo. Y en este caso es emplear estos cualificadores como filtros. Cuando nosotros estamos en la página de resultados, y yo les voy a mostrar entonces todo esto más adelante, vamos a poder, dentro de los filtros, siempre que veamos esa opción de details, acceder aquí a los diferentes cualificadores. Y dentro de los cualificadores, noten, estamos, por ejemplo, aquí en esta imagen, realizando una búsqueda enfocada en lo que sería términos o conceptos relacionados a stent cardiovascular. Al analizar los resultados, hay una serie de resultados que tienen indexado el ácido acetilsalicílico, la aspirina, y yo podría entonces enfocarme en aquel conjunto de resultados que tienen el calificador de Drug Therapy. Y en este caso estoy accediendo a toda la lista de enfermedades en la cual se ha reportado el uso de aspirina como terapia medicamentosa. Reforzando, nosotros contamos entonces con calificadores que son relevantes a fármacos, que son relevantes a enfermedades y que son también relevantes a dispositivos. Continuando con aquellos recursos en la interfaz de usuario. Vamos a tener un menú específico para el análisis de los resultados. Esta es una interfaz que me va a permitir entonces trabajar con filtros apropiados para lo que es entonces esta parte de refinar literatura específica.
y en el área de ciencias biomédicas. Y por último, voy a poder también acceder al área de mis herramientas. Aquí en mis herramientas yo voy a poder administrar las alertas de email, las búsquedas que guardé, entre otras opciones. Las diferentes fuentes y áreas de cobertura. Entonces, cuando yo estoy hablando de literatura biomédica, yo me estoy refiriendo a aquella literatura de todas las especialidades médicas, literatura relevante a farmacia, a biotecnología e ingeniería biomédica, a biología, política y gestión de la salud, salud pública, ocupacional y ambiental, ciencias veterinarias, odontología, enfermería, ciencias forenses, medicinas tradicionales complementarias e integrativas y otras disciplinas biomédicas. Ejemplos de otras disciplinas biomédicas: psicología, nutrición, fisioterapia, etcétera, etcétera. Esta información procede de dónde? Procede de diferentes artículos, resúmenes de conferencias y preimpresiones. Noten que aquí está en gris estos resúmenes de conferencias y estas preimpresiones. ¿Por qué? Porque esto corresponde a la denominada literatura gris. Es esa literatura que aún no ha pasado por el proceso de revisión por pares, pero que entendemos es esencial para apoyar todo este proceso de descubrir oportunamente, principalmente todo lo que sea efectos adversos relacionados con fármacos relacionados con dispositivos médicos. Nosotros trabajamos con más de 15.000 conferencias del área de biomedicina. En este momento, preimpresiones de los servidores MET y BioArchive. Y en el caso de artículos que ya proceden entonces de revistas que pasan por este proceso de revisión por pares, tenemos un conjunto de revistas que son exclusivas a Embase, que no vamos a encontrar indexadas en ninguna otra parte. Cubrimos publicaciones de todo el mundo. Trabajamos con casas editoriales de 95 países. No es solamente contenido del Elsevier, es contenido de diferentes casas editoriales. Y simultáneamente incluimos el 99% de los títulos Medline. ¿Esto qué hace? Que Embase tenga entonces una cobertura global que para búsquedas exploratorias sea una herramienta poderosísima y que además me va a apoyar todo este proceso de proyectos de síntesis de evidencia en el área. Así, vemos que el uso de Embase es recomendado por diferentes agencias alrededor del mundo. Si nuestro objetivo es desarrollar proyectos de síntesis de evidencia, estoy hablando de revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones sombrilla, contamos con la recomendación del Centro Cochrane en su handbook, del Centro NICE, del Instituto JBI, para todo lo que sea desarrollo y actualización de guías clínicas, la Organización Mundial de la Salud, todo lo que sea farmacovigilancia, la Agencia Europea de Medicamentos, todo lo que sea evaluación y acompañamiento de nuevas tecnologías en la salud, la Comisión Europea, la Red EUNETA, entre otros órganos en diferentes países. ¿Cuál es la información entonces que voy a ser capaz de recuperar en Embase? Aquí quiero dejar algo muy claro. Dentro de Embase yo no tengo acceso al texto completo. Como mencioné, esta es una herramienta que no solamente trabaja con contenido del Elsevier, estamos trabajando con contenido de diferentes casas editoriales. Entonces, yo voy a poder buscar a partir de y también leer toda esa información que se encuentra relacionada a el título, los autores, la identificación de la publicación, en dónde se publicó, cuándo se publicó, el volumen, las páginas. Voy a poder realizar la lectura del resumen completo siempre que se encuentre, navegar entre esos términos indexados,
Recordando, estos se van a encontrar clasificados en términos relevantes a fármacos, enfermedades, a dispositivos y otros. Si hay calificadores, voy a poder entonces navegar en esta información de los calificadores, bien como las palabras claves dadas por el autor, entre otra información principalmente relevante a lo que es el tipo de publicación per se, incluyendo, por ejemplo, cuál es el idioma original del artículo. Voy a tener los enlaces para visitar el texto completo. Entonces me va a llevar a donde esté hospedado este texto completo. Voy a poder también comenzar a trabajar con otras soluciones para ahondar en lo que sería, por ejemplo, el perfil de la citación, el perfil de los autores, de las organizaciones y otros recursos de información que van a ser relevantes para ahondar información química. Esto es suficiente para que podamos realizar una evaluación rápida y precisa de la relevancia del resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si necesitamos o no realizar su lectura completa y considerarlo dentro de nuestro corpus de literatura. Aquí estoy destacando, nosotros contamos en este momento con un programa de capacitación continua en lo que es Embase. La próxima fecha, que es el 30 de octubre, me centraré en lo que sería ese uso del traductor de consultas de PubMed para Embase. Vamos entonces ahora a explorar la base de datos. Listo. Preguntaba si de pronto les gustaría aprovechar este momento para recordar cómo entrar a las bases de datos o dejamos eso para el final. Claro, entonces lo proyecto, por favor, porque nosotros ingresamos desde MyLove. Ya, para de presentar para que puedan realizar la explicación. ¿Listo? ¿Me puede, está presentándose la pantalla? Listo, sí, ya estamos viendo. Ya, entonces para ingresar a todas las bases de datos, tal vez tenían esa duda desde más antes, solamente tienen que ingresar a la página de la UNH. Y aquí en la misma página de la UNH tenemos tres opciones, pero la más fácil es que bajan aquí y en la sección de iconos hay un icono que dice My Love. En este icono de My Love, ustedes le hacen clic y les va a abrir ya su perfil. Bueno, si está abierto su perfil de My Love, les va a llevar a eso. Si es que no, les va a llevar a aquí. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer clic en inicio sesión con Google. Como de mi correo institucional está abierto en el navegador, es por eso que aparece inicio sesión con unidad de difusión, porque ese es mi correo institucional. Pero a ustedes va a aparecer que inician sesión con Google, le hacen clic y después aquí les va a pedir su usuario y contraseña de su correo institucional. Cualquier duda o consulta, yo voy a poner mi número en el chat y me pueden consultar. Solamente hacen clic, ingresan su usuario y contraseña de su correo institucional, o si está abierto en su navegador, solamente como el mío, hacen clic en su correo y ya les va a abrir. Después aquí al costado tenemos un menú donde está inicio y debajo dice recursos electrónicos. Debajo de recursos electrónicos dice todas las bases de datos y aquí están todas las bases de datos de las cuales ahora estamos realizando un ciclo de capacitaciones. Dentro de estas está, por ejemplo, el Base, que ahorita estamos... aquí está el Base. Solamente basta con hacer un clic y después no mostrar otra vez. Y ya nos va a llevar a la base de datos. Y así con cualquiera de las bases de datos que estamos realizando ahora las capacitaciones, que por ejemplo en la tarde vamos a tener otra capacitación, tienen que hacer clic solamente en estos iconos y todos tienen acceso con su correo institucional. Ahorita les voy a poner mi número en el chat para que cualquier duda o consulta sobre este MyLove o el acceso a estas bases de datos, tengan alguna dificultad, yo les pueda guiar. Eso sería todo, doctora. Listo. Entonces, muchísimas gracias y vamos a suponer que yo realicé todo este proceso de entrar por MyLoft,
no solamente di clic en Embase, sino que también le di antes clic en el corazoncito para ya dejarlo dentro de mis bases de datos favoritas. Y en este momento me encuentro ya dentro de la base de datos. Primer consejo que les doy es, además, voy a aumentar aquí el zoom un poquito más para 125, listo. Realizar también lo que sería su proceso de singing dentro de la plataforma. Déjenme, aquí debería estar apareciendo mi nombre. Voy a ingresar nuevamente en base.com. Bueno, después chequeo esto y cuando ustedes hagan ese proceso, si ustedes ya tienen una cuenta con Scopus o una cuenta en Science Direct, pueden utilizar exactamente las mismas credenciales. Si son completamente nuevos a las herramientas del Sevier, pueden crear su cuenta dando clic en el botón registrar. Entonces, voy a iniciar la exploración aquí de lo que sería la interfaz de usuario, dando clic aquí en este símbolo de pregunta. Este símbolo de pregunta normalmente muchas veces no le prestamos mucha atención, pero aquí en nuestro centro de recursos, además de tener los anuncios, además de tener las notas de qué hay de nuevo en las diferentes actualizaciones, nosotros, dependiendo de la página en la cual nos encontremos, vamos a poder ingresar a las guías interactivas. Entonces, si yo le doy clic, por ejemplo, aquí, me está diciendo que puedo aprender o recordar cómo utilizar esta página de búsqueda rápida. Vamos a tener entonces aquí una ventana de pop-up que me va a ayudar a utilizar o a enseñar a cómo utilizar lo que sería aquí esta búsqueda. Desde este menú yo también puedo acceder rápidamente a lo que sería nuestro repositorio, no solamente de videos tutoriales, en este caso de tutoriales cortos, estoy hablando de 2, 3 minutos, y también grabaciones de webinars con tópicos más avanzados. Al final tenemos el enlace para nuestro centro de apoyo a los diferentes usuarios. Aquí vamos a encontrar entonces lo que sería información también técnica de contenido, de cómo usar y si tenemos algún problema con la herramienta, estoy hablando de problemas técnicos, no me está entrando, no me está cargando, le está pasando algo raro, podemos abrir directamente un ticket con nuestro equipo de soporte. Tenemos enseguida aquí esta función de mis herramientas. Cuando yo hago este proceso entonces de singing, voy a tener esa posibilidad de trabajar con las diferentes herramientas. La primera herramienta se llama lista temporal y esta lista yo voy a poder entonces, después de ejecutar una búsqueda, si identifiqué algún récord o records que pueden ser útiles, dejarlos aquí guardados mientras voy a almorzar, mientras voy a tomar un café, mientras tengo una reunión con algún colega. Entonces, este es un área temporal. Ah, esos records que guardé son muy interesantes y me gustaría crear una colección con ellos. Después de estar aquí en esta área temporal, yo puedo dar clic en guardar y dejarlos aquí en este espacio de nuestras listas guardadas. Aquí en nuestras listas guardadas, entonces voy a tener la posibilidad de tener mi propio o mis propias colecciones de registros que van a ser útiles para cierto proyecto que esté trabajando. Enseguida tengo las diferentes alertas de email. Luego de crear entonces una alerta de email, puedo venir aquí y visualizar cuál es el estatus, el número de resultados. Puedo también, dando clic, por ejemplo, en una alerta de interés, editar lo que serían las configuraciones, actualizar el query, actualizar el email, los emails a los que son enviados, etcétera.
Luego de ejecutar ecuaciones o estrategias de búsqueda, yo puedo venir aquí y dejarlas ya guardadas. Esto es de bastante utilidad porque podemos dejar o estrategias bastante avanzadas a las que les hayamos, digamos que, dejado mucho tiempo, porque a futuro nos van a servir de modelos para otras búsquedas que estemos realizando. Y para todos los que se encuentren en lo que serían los proyectos de síntesis de evidencia, recuerden que en algunos casos en específico nosotros tenemos que trabajar con filtros, que son filtros que ya se encuentran validados por bibliotecarios o por otros investigadores. Y estos filtros avanzados son, digamos que, pequeñas estrategias de búsqueda. Esas, bueno, a veces pequeñas, a veces grandetas. Esas estrategias de búsqueda yo puedo ejecutarlas una vez y dejarlas aquí en esta área para simplemente seleccionarlas y reejecutarlas. No tengo que hacer ese proceso todas las veces de cero. Yo voy a tener la posibilidad de trabajar entonces con una carpeta principal y también con diferentes subcarpetas. Puedo crear entonces aquí subcarpetas y tengo también este espacio llamado de espacio compartido. Si el día de hoy se encuentran aquí presentes no solamente bibliotecarios, sino también profesores o líderes de grupos de investigación, esta es un área que les puede ser de mucha ayuda porque ustedes pueden crear sus estrategias de búsqueda y guardarlas aquí en este espacio que se llama espacio compartido. ¿Quién va a tener acceso a ese espacio? Todas las personas que se encuentren bajo su mismo dominio institucional. Entonces, yo en este momento estoy viendo las estrategias de quién, de otros colegas de Elsevier. En su caso, ustedes estarían viendo estrategias de búsqueda de otros colegas de la UNH. Entonces, es limitado a su institución. Tenemos por último en este menú de mis herramientas, búsquedas guardadas, MLM, estrategias que fueron desarrolladas por la Agencia Europea de Medicamentos para todos estos procesos de farmacovigilancia. Esta primera estrategia es una estrategia core, es una estrategia general. Yo voy a tener entonces acceso a una estrategia de consulta en donde voy a tener esos términos relevantes para efectos adversos y si yo ya tengo o un principio activo o un fitoterápico de interés, puedo simplemente acceder aquí a las diferentes listas luego de localizar o mi principio activo o mi fitoterápico, seleccionar esa carpeta, seleccionar la estrategia de búsqueda y ejecutarla. Voy a poder entonces trabajar con esa estrategia tal como está o realizar modificaciones pertinentes que se ajusten a mis necesidades. Por último, tenemos el área de mis herramientas, preferencias. ¿Preferencias de qué? Exportación. Si yo tengo entonces un formato específico en el que siempre voy a querer exportar, yo ya puedo dejarlo aquí preconfigurado y puedo exportar no solamente en el formato RIS, que es el formato entonces para gestores de referencias bibliográficas como Mendeley y como EndNote, sino que dando clic puedo acceder a la lista de todas las opciones. Vamos a suponer, me gusta trabajar entonces con Excel, puedo seleccionar Excel y puedo también seleccionar específicamente cuáles serían esos puntos que voy a querer exportar en mi archivo y de esta forma entonces guardar las preferencias de exportación. Desde aquí, desde el menú de mis herramientas, voy a ir directo al menú de M3, nuestra segunda funcionalidad. Aquí, recordando, vamos a tener entonces acceso a lo que es nuestro tesauro, el tesauro de ciencias de la vida de Elsevier, con el cual se realiza todo ese proceso de indexación dentro de Embase. Noten que puedo entonces comenzar a realizar búsquedas en las diferentes ramificaciones. Tenemos 14 ramificaciones diferentes a
me interesa buscar algo relacionado con alguna enfermedad. Entonces yo podría venir aquí, dar clic. Noten cómo di clic en enfermedad y ahora tengo las diferentes subclasificaciones. Me interesa una enfermedad física o bueno, devolvámonos aquí una enfermedad de plantas. Aquí, por ejemplo, enfermedad ambiental. Y específicamente ustedes pueden ver, por ejemplo, que tenemos lo que sería estrés en las plantas y tenemos estrés, por ejemplo, biótico. Entonces, en este momento llegué al límite de mi clasificación, porque sé, porque estoy ahora con este puntico cerrado y puedo ya ejecutar una búsqueda si este es el concepto que me interesa. Siempre tengo que hacer esa búsqueda dentro del M-Tree. La respuesta es no. Yo podría también realizar una búsqueda por el concepto de interés, simplemente digitándolo aquí en esta área. Dentro de Embase, yo necesito realizar mis búsquedas en inglés. ¿Por qué? Este es el idioma en el cual se realiza el proceso de indexación. Entonces, cuando nosotros tenemos interés, por ejemplo, en cualquier concepto, cualquier término, pero no sabemos específicamente cómo buscarlo, no importa, podemos partir de un sinónimo. Aquí estoy buscando por Advil. Advil es el nombre comercial del ibuprofeno, uno de los nombres comerciales del ibuprofeno. Entonces noten cómo yo comienzo a anotar y se despliega este menú con las diferentes opciones. En naranja se encuentra destacado el término como indexado dentro del M3. Noten que para este término en específico, ibuprofeno, yo estoy viendo una polijerarquía del mismo. ¿Para qué me sirve esta polijerarquía? Para entender mejor qué significa ese concepto dentro del M3. Vamos a suponer, yo de entrada, lo único que sabía acerca del Advil es que mi mamá me lo daba cuando era chiquita para los casos en los que tenía fiebre. Pero ahora estoy iniciando un proyecto de cero centrado en el uso del ibuprofeno y si comienzo a leer aquí lo que sería entonces la clasificación, yo aprendo de forma muy rápida que el ibuprofeno es un químico o fármaco, específicamente es un agente antiinflamatorio del tipo no esteroideo. También me está diciendo que es un agente analgésico y antipirético, lo que yo sabía que era el uso que se le daba o que se le da normalmente aquí al ibuprofeno. Si sigo leyendo, me está diciendo que su mecanismo de acción es porque consigue inhibir la enzima prostaglandina sintasa y desde el punto de vista de su estructura química es un derivado del ácido aril propiónico. Entonces, al realizar esa lectura, estoy comprendiendo mejor ese concepto. Al lado derecho, yo voy a tener acceso a lo que sería no solamente los diferentes sinónimos. Ustedes pueden ver, para el ibuprofeno tenemos 559 sinónimos porque vamos a tener nombres comerciales, códigos de ensayos clínicos, sino también vamos a tener información de los registros de identificación CAS, que viene siendo algo así como un número de identificación para cada compuesto químico. Y en este caso tenemos también la definición del diccionario de Dorland. Entonces, para conceptos que se encuentren dentro de este diccionario, yo puedo acceder a esa definición. Para algunos términos en específico, vamos por ejemplo aquí a buscar en inglés lo que sería el término para infante. Ustedes pueden ver, busqué child, me está diciendo también la clasificación y aquí yo tengo además al lado derecho lo que sería la nota del escopo de este descriptor. Me está diciendo que el uso de child como descriptor es apropiado cuando mi interés es literatura que se centre entre
pacientes o la población entre 1 y 12 años de edad. Entonces ya sé también cuándo sería apropiado utilizar un descriptor en específico. Voy ahora a iniciar una búsqueda de cero y vamos, por ejemplo, a buscar lo que hay relacionado con ecología. Entonces, ustedes pueden ver, yo comencé a digitar ecology en inglés. Si me devuelvo, miren que hay también, por ejemplo, fenómenos ambientales y ecológicos. Vamos a seleccionar este concepto aquí, este grande concepto. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos la clasificación y debajo de esta clasificación una lista de términos. Vamos a seleccionar uno. Vamos a ver alguno que me parezca por aquí interesante. Cambio global. Vamos, por ejemplo, a centrarnos en cambio global. Selecciono aquí cambio global y no, vamos a escoger este, crimen ambiental. Ya les digo por qué cambié mi selección. Recuerden que el otro término estaba únicamente con el puntico cerrado. Bueno, para poder explicarles ahora las opciones de mapeamiento, me es mejor utilizar este que ustedes pueden ver. Debajo de crimen ambiental yo tengo términos que voy a considerar como hijos y hasta términos que puedo considerar como nietos. ¿Por qué? Debajo de crimen de vida salvaje, tengo también una lista de descriptores. Entonces me voy a volver aquí a crimen ambiental. Debajo de crimen ambiental tengo 3 términos hijos y voy a ejecutar esta búsqueda aquí desde el M3 sin modificar absolutamente nada. Ustedes están viendo, me está diciendo que vamos a realizar una búsqueda extendida utilizando la sintaxis /XP, que significa explosión. Y si yo ejecuto aquí mi búsqueda, voy a acceder a 565 resultados. Estos primeros resultados, ustedes pueden notar que voy a disminuir aquí el zoom para que se vea todo mejor. Yo en este momento, si expando, por ejemplo, también todos los abstracts, yo no estoy viendo absolutamente nada destacado. ¿Por qué? Este tipo de búsqueda se centra únicamente en la lista de términos indexados. Entonces, yo estoy permitiendo una búsqueda de mi descriptor principal, que sería crimen ambiental, junto con cualquier descriptor hijo o nieto que se encuentre debajo del mismo. Noten cómo tenemos entonces aquí en verde cuál es ese descriptor hijo, ese descriptor nieto que se encuentra indexado y por el cual el registro fue recuperado. Si estuviera en amarillo, sería específicamente mi descriptor de interés, crimen ambiental. De forma muy rápida, yo puedo verificar que cualquiera de estos términos es un término hijo de crimen ambiental, dando clic aquí en este icono, que es como una escalera, que me va a llevar de regreso al M3. Y ustedes pueden ver cómo aquí tenemos que se encuentra bajo crimen ambiental. Ahora voy a cambiar ese mapeamiento, esa forma de buscar mi concepto. Voy a dar clic aquí en esta flecha y voy a cambiar ese explosión por la opción denominada Major Focus. Noten cómo aquí ya me está dando una pista bastante visual. Cuando empiezo a descender, voy a tener cada vez un mayor número de resultados porque las búsquedas van a ser cada vez más amplias. Cuando yo busco con esta opción de Major Focus, que es la búsqueda que me está dando el menor número de resultados, entonces cambié aquí a Major Focus, voy a buscar únicamente ¿qué? De nuevo, en los términos indexados,
pero únicamente al nivel de crimen ambiental. Estos 12 resultados van a tener entonces indexados tal cual el descriptor de interés. Ustedes están viendo, está aquí apareciendo en amarillo, pero no sé si notan que no solamente está en amarillo, ese término también está resaltado en negrilla. ¿Qué significan esos términos en negrilla, que son considerados los términos de el centro o del estudio principal del registro que estoy analizando? Para este primer resultado de interés, noten que además de crimen ambiental, tengo como descriptor mayor focus Unión Europea y no sé cómo decir bien esto en español, pero me imagino que es una enfermedad relacionada a plantas. Para el segundo, ustedes pueden ver que tenemos no solamente crimen ambiental, sino también ciencia y relacionado ahí con mafia, etcétera, etcétera. Devolviéndome al M3, el siguiente mapeamiento que puedo ejecutar es index term. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, estoy permitiendo también únicamente la búsqueda a nivel del descriptor crimen ambiental, pero este descriptor puede o no ser descriptor mayor focus. Entonces, si empiezo a expandir aquí mis términos indexados, noten cómo en el primer resultado es un término secundario, en el segundo es un término mayor focus, en el tercero vuelve a ser un término secundario. Ya estoy entonces siendo un poco más flexible. Enseguida, yo podría trabajar con el mapeamiento, explosión y mayor focus. Entonces, ustedes, yo creo que ya pueden imaginarse qué va a suceder. Si recordamos, explosión es mi descriptor y los descriptores hijos. Y mayor focus son únicamente aquellos que estén con esa señalización de mayor focus. Entonces estoy permitiendo la búsqueda o de mi descriptor o de cualquiera de los descriptores hijos, pero poniendo la condición que todos deben ser considerados descriptores mayor focus. Y ustedes pueden ver específicamente cómo me está apareciendo aquí, no solamente en verde, porque son descriptores hijos, sino también en negrita, porque son descriptores mayor focus. Regresando a mi M3 y específicamente a mi descriptor crimen ambiental, enseguida yo tengo el mapeamiento explosión, que fue el mapeamiento con el que inicié, y luego tengo el mapeamiento as broad as possible. Aquí este mapeamiento ya comienza a ponerse interesante. ¿Por qué? Porque yo no solamente estoy permitiendo la búsqueda a nivel de descriptores. Noten cómo la búsqueda se expandió y me está diciendo, se buscó su descriptor bajo la sintaxis de explosión, es decir, si hay términos hijos, esos términos hijos también se buscaron, pero simultáneamente se permitió la búsqueda de su concepto como texto libre. ¿Qué significa texto libre en este caso? Yo porque sé que es texto libre. Noten que aquí al lado no hay absolutamente nada. Significa que Embase permitió la búsqueda de este concepto en cualquiera de los campos que son indexados aquí por la base de datos. Si crimen ambiental se encuentra dentro del título abreviado de la revista de interés, o es mencionada en el resumen, o es una de las palabras claves dadas por el autor, o el título del artículo, así se llama la institución en donde se encuentran asociados los autores, o cualquiera de estos filtros, de estos campos, perdón, que ustedes están viendo en pantalla, ese registro será recuperado. Entonces es una búsqueda bastante, bastante completa. Si me devuelvo, bueno, ustedes pueden ver, antes de devolverme, ustedes pueden ver cómo aquí, por ejemplo, ya estoy viendo en diferentes títulos, ya estoy viendo en diferentes resúmenes
ese concepto destacado. Si me devuelvo a mi M3, la última opción de mapeamiento que puedo ejecutar es explosión y todos los sinónimos. ¿Cuáles sinónimos? Los sinónimos que se encuentran aquí bajo el M3. Entonces, para este caso, yo solamente estoy teniendo como sinónimo el término solito, pero si hubieran más opciones, estaría toda la lista. Vamos a ver si, vamos a bajar aquí a Wildfire Crime, si aquí, por ejemplo, en el caso de crimen de vida salvaje, tenemos 5. Entonces, estos 5 sinónimos serán los usados para la búsqueda. Si yo ejecuto entonces mi búsqueda, esta búsqueda me está diciendo aquí que fue realizada con esta sintaxis de sinónimo. Y si yo quiero estar seguro que se utilizan los diferentes sinónimos, vamos por ejemplo aquí, voy a aprovechar esta opción del pico que se los voy a explicar en unos instantes. Ustedes pueden ver aquí dentro del pico, yo puedo acceder también a esa lista de sinónimos. En este caso voy a trabajar con esos sinónimos, completa esa lista. Si ejecuto la búsqueda, búsqueda número 6 y búsqueda número 7 tienen exactamente el mismo número de resultados. Entonces, puedo estar tranquilo que esos sinónimos considerados dentro del M3 están siendo buscados en esa sintaxis, en ese mapeamiento de explosión, mi escritor junto con sus hijos, plus los sinónimos conocidos dentro de la base de datos. Aquí en la página de resultados voy entonces ahora a enfocarme, aprovechando que ya tenemos varias consultas, y darles el recorrido por la misma. Entonces voy a iniciar aquí por esta parte superior. Voy a aumentar un tris el zoom y noten cómo en este momento, en esta área, tengo la última consulta que ejecuté. Si yo me voy a esa área del histórico y selecciono otra consulta, la misma será traída aquí a mi cajita y yo puedo entonces o borrarla toda y comenzar una búsqueda desde cero. O, por ejemplo, aquí me está faltando un sinónimo. Puedo comenzar a adicionar ese sinónimo siguiendo entonces aquí esta sintaxis de OR, que es el operador, y el sinónimo adicionándolo. Y también puedo comenzar a hacer uso de los límites aquí en la parte inferior. ¿Cuáles son los límites que puedo utilizar? Aquí solamente un asterisco, no solamente puedo adicionar sinónimos, puedo simplemente comenzar a estructurar una búsqueda mucho más compleja utilizando aquí esta opción. Bueno, cierro paréntesis, cierro comentario. Ahora sí, ¿cuáles son los límites que voy a poder utilizar? Primero, mapping. Entonces, estas opciones que aparecen aquí son las que les acabé de explicar. Entonces, aquí, por ejemplo, esta que me está diciendo explosión es esta opción de explode using narrower M3 terms. Entonces, ya aquí, por ejemplo, si adicionan otro término, podrían ya seleccionar esa opción de mapping. Puedo también aplicar límites temporales o de fecha de publicación o de cuándo el registro fue adicionado a Embase, cuando se publicó aquí en la base de datos. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí, puedo acceder a este icono del calendario y poner específicamente ayer, esta semana. Bueno, ustedes pueden ver aquí las diferentes opciones que tenemos por default o simplemente seleccionar las fechas aquí en el calendario para limitar nuestra búsqueda por fecha de indexación. Puedo también indicar cuál es la fuente o las fuentes en las cuales quiero centrarme. Por default, estamos buscando en todas las fuentes disponibles y yo les aconsejo a que trabajen con las mismas, salvo que, por ejemplo, en su caso,
no les sea de interés trabajar con la literatura gris, es decir, preimpresiones y conferencias. Ustedes aquí ya podrían seleccionar todo, ejemplo, por ejemplo, preprints, y luego excluir también las conferencias. Puedo enseguida comenzar a hacer uso de los códigos de campo. Los códigos de campo son etiquetas de 2 letritas que me van a ayudar a decirle a Embase yo en donde quiero que busque la información en específico. Ejemplo, yo no quiero buscar todos estos sinónimos como texto libre. Yo quiero buscarlos específicamente en los títulos, en los resúmenes. Entonces, noten que estoy adicionando un paréntesis antes del primer sinónimo. Ahora cerrando ese paréntesis al final del último sinónimo y voy a comenzar a seleccionar. Resumen, palabras claves dadas por el autor y títulos. Esos son los campos en los que yo quiero que aparezcan esos sinónimos. Enseguida podría trabajar con límites rápidos. Yo quiero centrarme en trabajos que tengan este término humano indexado o animal o clinical study o trabajos con número de secuencia molecular o número de ensayo clínico, por ejemplo, entre otras opciones. EBM, medicina basada en la evidencia. Puedo centrarme en específicos tipos de revisiones específicas o en ensayos clínicos tanto controlados como aleatorizados. Puedo indicar el tipo de publicación de interés, el idioma original de la publicación. Yo podría centrarme en resultados cuyo ya el texto completo está en español y puedo también comenzar a trabajar con límites relacionados a género, a el grupo etario o en el caso de estudios en animales, el tipo de estudio en animal que deseo se encuentre indexado. Luego de seleccionar el o los campos, yo puedo entonces dar clic aquí en buscar y noten cómo ahora tenemos una nueva línea de búsqueda, que es en este caso, la línea número 8. Noten cómo esos diferentes códigos de campo, ya cuando di ejecutar, se asociaron a cada uno de los diferentes sinónimos. La segunda área entonces que voy a navegar aquí en la página de resultados es esta área de nuestro histórico, nuestro historial de búsqueda. Yo puedo aquí comenzar a seleccionar líneas, todas o únicamente algunas de interés y puedo guardarlas. ¿Las guardaría en dónde? Mis herramientas o en mi área privada, en mi folder o en un subfolder que yo cree, en una subcarpeta que yo cree, o en el área de búsquedas compartidas con otros miembros de mi institución. Puedo borrar líneas que no sean más de interés. Entonces vamos aquí a suponer que no me interesa más la línea 6. Puedo venir y borrarla. Puedo también comenzar a imprimir lo que serían estas estrategias, la estrategia solamente, exportar esa estrategia de búsqueda. Esta opción de exportación es útil cuando ustedes van a reportar cómo realizaron la búsqueda en el manuscrito, porque pueden simplemente exportarla y copiar y pegarla en su manuscrito. Y también pueden compartir una estrategia o varias estrategias de búsqueda vía email. Esas estrategias de búsqueda que vamos a compartir vía email puede ser con mi email o puede ser con el email de mi supervisor o de algún estudiante, de algún colega de trabajo. Debo simplemente asegurarme de separar las listas, los enderezos de email, las direcciones de email, perdón, con punto y coma. Puedo adicionar también copia, puedo ponerle un asunto, comentarios y en el caso que le suceda esto, que no pueden bajar, simplemente quitamos un poquito el zoom y ahí ya vamos a poder ejecutar nuestras acciones. Podemos además comenzar a combinar líneas. Entonces, si yo selecciono más de una línea, noten que puedo entonces ya utilizar esta opción y yo puedo combinar default utilizando el operador AND. Con ese operador me estoy asegurando que ambas partes estén presentes en mis resultados, el operador OR, que es un operador más flexible, cualquiera de esos conceptos, cualquiera de esas partes, estar presentes. Vamos por lo menos aquí a utilizarlo como AND.
Y noten cómo ahora tengo la búsqueda número 8. Y en la búsqueda número 8 me está diciendo que fue la búsqueda 6 o la búsqueda 7. ¿Qué pasa si quiero modificar? Vamos a decir, a mí me interesa saber cuáles fueron esos resultados que se recuperaron en la 6, pero que no se recuperaron en la 7. Yo podría venir, me paro aquí sobre mi búsqueda, la edito y cambio ese operador OR por un operador NOT, que es un operador de exclusión. Doy clic aquí en Text, acepto y actualizo. Y ahora me están apareciendo esos 7 resultados en donde esta parte de los sinónimos no se mencionó ni en el título, ni en el resumen, ni en las palabras claves. Si yo, por ejemplo, doy clic aquí en uno de los títulos, ustedes pueden ver, puedo verificar en dónde se encuentra esa parte de interés. Aquí entonces ustedes pueden ver crimen ambiental hace parte del nombre de una organización. Entonces, por eso en este caso, ese resultado fue excluido. Puedo además no solamente editar, convertir ya una búsqueda en una alerta de email. Si yo doy clic, puedo darle un nombre a mi alerta de email, puedo adicionar comentarios, puedo también colocar varias direcciones de email. Y cuando ustedes estén iniciando algún proyecto, podemos, por ejemplo, decirle que la frecuencia sea diaria, pero que únicamente nos envíe emails cuando tengamos un resultado, cuando en la base haya un resultado. De esta forma, evitamos entonces tener spam. Tenemos, vamos a cancelar por aquí esta opción. Tenemos aquí ahora también la opción de comenzar a trabajar con el análisis ya de los diferentes resultados. Voy a venir aquí a la búsqueda número 7. Y ahora en la búsqueda número 7 voy a empezar entonces a trabajar con los diferentes filtros. Vamos a aumentar de nuevo el zoom para que alcancen a leer. Voy a ir expandiendo aquí los diferentes filtros. ¿Y cómo funcionan en este caso los filtros? Entonces, los filtros que estamos viendo, las categorías siempre van a ser las mismas, las categorías principales. Lo que va a cambiar es el contenido de cada uno. Primer filtro, fuentes. Yo aquí puedo verificar, por ejemplo, que de estos 552 trabajos que estoy analizando, 13 son preimpresiones. Podría centrarme en ellas si así lo deseo. Noten cómo tenemos 170 resultados que son únicos a Embase, etcétera, etcétera. Enseguida, tengo el filtro relacionado a fármacos. ¿Qué me aparece aquí? Todos esos términos indexados que hayan sido clasificados como términos tipo fármacos. Vamos a ver, no estoy encontrando ninguno por aquí, pero si aquí aparece drug terms, entonces esos que sean drug terms son los que me van a aparecer aquí en este filtro. Me aparecen organizados con qué orden, del término con la mayor frecuencia de indexación hasta la menor frecuencia de indexación. Entonces noten cómo tenemos que ADN en inglés fue a ese término con la mayor frecuencia de indexación. Si yo comienzo a bajar, noten que aquí, por ejemplo, tenemos algunos conceptos o algunos filtros que tienen esta opción de detalles. Si yo doy clic, puedo acceder a los subheadings. Y en este caso me está diciendo que para estos 552 resultados, yo tengo un trabajo en el cual se utilizó el subheading, el calificador de terapia medicamentosa, en el cual para tratar esta infección específica de bacteria se empleó un agente antibiótico. En el caso, por ejemplo, aquí de la vacuna contra el SARS-CoV-2, tengo 4
también records que se están se indexaron con este cualificador en específico y me está diciendo que esa vacuna se utilizó para el tratamiento del coronavirus, el COVID-19. Enseguida tengo el filtro relacionado con enfermedades. Entonces, de nuevo, aquí ¿qué va a aparecer? Todos esos términos indexados clasificados como enfermedades. Entonces, si aquí dice disease, esos son los términos que me van a aparecer aquí. Tenemos en este caso que la enfermedad con la mayor frecuencia de indexación fue el COVID-19, seguido por pandemia, zoonosis, epidemia, etcétera, etcétera. Si yo visualizo ese menú de details, puedo acceder a los subheadings y aquí, por ejemplo, tengo al revés, ¿no? Aquí estoy empezando desde una enfermedad. Al dar clic en terapia medicamentosa, voy a tener esa lista de cuáles fueron aquellos principios utilizados como medicamento, como terapia medicamentosa para el tratamiento de la enfermedad. En este caso, puedo trabajar, por ejemplo, con todas y noten cómo podríamos además exportar este filtro. ¿Para qué? Para hacer un análisis de cada descriptor, cuál es la frecuencia de indexación que tiene para análisis, no sé, bibliométricos o algo del tipo. Enseguida tengo el filtro de dispositivos. De nuevo, todo lo que se encuentra indexado aquí bajo la categoría device estará en este filtro. Enseguida tengo los filtros relacionados a los calificadores de forma libre. Entonces, si yo quiero centrarme en algún calificador de interés, puedo buscarlo en este filtro. En el caso que este filtro tenga muchas opciones, aquí me aparecería la opción de más. Yo podría acceder a ese more y presentar, organizar ese filtro en la orden alfanumérica y de esa forma me va a ser mucho más fácil localizar mi calificador de interés. Tengo enseguida el filtro por edad. Si la edad se indexó aquí en esta parte de otros términos, yo voy a poder filtrar entonces utilizando estos descriptores. Lo mismo aplica para el género. Si el género se indexó como otro término, voy a poder aplicarlo como filtro. Si el tipo de estudio se indexó como término, de nuevo, voy a poder entonces aplicarlo como filtro. Noten aquí cómo si me aparece esta opción de más. Yo puedo venir, cambiarlo para alfanumérico de la A a la Z. Y noten cómo en este filtro tenemos todos los tipos de estudios, no solamente estudios clínicos. Tenemos experimento animal, aquí ustedes pueden ver estudio Delphi, modelo económico, etcétera, etcétera. Simplemente selecciono y aplico. Y si necesito, quito zoom hasta poder ver las opciones de aplicar o aceptar. Enseguida tenemos entonces el filtro por tipo de publicación. Ese pues es autoexplicatorio. Enseguida título de la revista, año de publicación, apellido del autor, nombre de la conferencia y cuando estemos realizando análisis con énfasis en fármacos o en dispositivos, podemos filtrar por el nombre comercial de ese fármaco. Entonces, ejemplos de nombres comerciales, Advil, Dolex y el nombre comercial también del dispositivo y por esa empresa que realizó la manufactura o del fármaco o del dispositivo. Y luego de seleccionar el o los filtros, aplicarlos. Y algo muy chévere es que vamos a tener una nueva línea en donde ese filtro va a ser aplicado junto con el operador AND y vamos a tener específicamente cuál fue el filtro que utilizamos. Recuerden, cuando estaba explicando el filtro de enfermedades, yo seleccioné Coronavirus Disease junto con el calificador de Drug Therapy. Pregunta. Dime. ¿Con drugs sería lo mismo? Sí, sí. Si le aplicas bueno, aquí por ejemplo, tenemos de estos 4, me está diciendo que SARS-CoV-2 vaccine, podría aplicarle ya de una vez el de details. Bueno, vamos a
a trabajar mejor con este inhibidor. Drug therapy me está diciendo que es específico para coronavirus. Aquí estaría simplemente aplicándolo y listo. Tengo no me aplicó bien. Era el número 9 con, perdón, era Drox, el inhibidor de interés, el calificador y aplicarlo. Listo, aquí puedes ver que aplica exactamente. Si el filtro no tiene details, también simplemente lo puedo aplicar y me va a aparecer específicamente el filtro, entonces, que se aplicó, sería sin esta colita del subheading. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando. Voy a bueno, tenemos algunos participantes que al parecer siguen en edad preescolar, pero volviendo entonces aquí a Embase, seguimos con la parte de ya cómo sería la visualización de los resultados de interés. Entonces voy a trabajar aquí con estos 4. El área ya de los resultados, noten que, como había hecho, voy aquí a bajarle un poquito el zoom para que aparezca todos los iconos bien. Ups. Puedo dar clic, por ejemplo, en el título para acceder ya a lo que sería el registro completo. Entonces puedo visualizar todos los términos, la información adicional, etcétera, etcétera. O simplemente puedo realizar también esa parte del análisis desde la página de resultados. Yo puedo mostrar todos los abstracts. Si hay resúmenes, entonces puedo realizar ya la lectura de esos resúmenes y puedo también acceder a esa lista de términos indexados. Entonces, yo a ustedes ya les mencioné qué significa el término en negrita. Recordando, son los términos major focus. En verde se encuentran destacados si hicimos una búsqueda de explosión, los términos hijos. En amarillo específicamente el término como se buscó la indexación. Y noten que aquí con underlined o en azul, si yo posiciono mi cursor, voy a poder visualizar el calificador asociado. Entonces, en este caso, puedo verificar cómo para coronavirus disease 2019, tengo el subheading de terapia medicamentosa, específicamente cuáles fueron esas terapias medicamentosas, y además el subheading de epidemiología. Encontré un resultado que es el tipo de resultado que estaba esperando. Está así como, es eso lo que yo quería encontrar. Podría iniciar una búsqueda por records que sean similares y ver si encuentro alguna otra entrada de interés. En este momento tengo esos resultados organizados por relevancia. Podría cambiarlo, por ejemplo, por año de autor. Y aquí se viene lo que sería lo más útil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo creo una alerta de email? De nuevo, o desde la línea de interés o aquí también simplemente dando clic en alerta de email. ¿Y cómo exporto esos records? Consejo, trabajar aquí con seleccionar número de ítems. ¿Por qué? Desde aquí yo puedo seleccionar hasta 10,000 records desde, con solamente un clic, perdón. Si tengo más de 10,000 registros que necesite exportar, porque estoy trabajando principalmente en lo que sería proyectos de síntesis de evidencia, puedo entonces exportarlos por batch y de esta forma dar clic en exportar y seleccionar o el formato, como les había mencionado ya en preferencias, el formato o la preferencia default y crear entonces ese archivo para exportar. Podría también desde aquí compartir ya, no en este caso, la estrategia de consulta, sino ya también los resultados vía email, crear desde aquí la lista temporal de la colección que les mencioné, si estoy yendo a hacer algo rápido, como beber un café, tomar un vaso de agua, y puedo también utilizar este index miner. Aquí en este index miner yo voy a tener la lista de todos los términos indexados bajo mis resultados. Y esta es una funcionalidad que puede ser de ayuda para identificar
otros descriptores que pueden enriquecer mi estrategia de consulta. Les voy a proponer un break de 5 minutos, si les parece, para finalizar con lo que serían entonces los diferentes formularios de búsqueda. Listo, entonces retomando ya con lo que sería la parte final de esta sesión de capacitación. Voy a navegar los diferentes menús de búsqueda. Entonces, por allá hace más de una hora, yo les comentaba que debajo de de esta opción de Search, nosotros contamos con diferentes formularios, con diferentes opciones para iniciar nuestras búsquedas. Entonces, podemos iniciar las búsquedas directamente desde el M3, lo cual es algo que yo personalmente recomiendo cuando estamos iniciando esa etapa de identificar descriptores que sean relevantes para nuestras búsquedas. Y también, igual, eso es un proceso, podemos simplemente venir y utilizar cualquiera de los diferentes formularios. Primer formulario, formulario Quick. Como les mencionaba, este es un formulario entonces pensado para poder tener ese primer acercamiento con la literatura que se encuentre publicada. Entonces, voy a utilizar el mismo, estábamos trabajando con, bueno, puede ser Wildfire Crime. Voy a utilizar ese mismo concepto, Wildlife Crime. Ustedes pueden ver, comienzo a digitar, se despliega la lista. Esa lista entonces va a ser la lista de los diferentes descriptores que se encuentran. Y si simplemente pongo un descriptor, un concepto y ejecuto esa búsqueda, en vez me está diciendo que vamos a realizar una búsqueda tipo broad. Entonces, recordándoles, una búsqueda tipo broad significa que mi concepto va a ser buscado como descriptor y también como texto libre. Y si mi descriptor tiene descriptores hijos, esos descriptores también van a ser buscados. Entonces, puedo o trabajar con este tipo de búsqueda default o simplemente venir aquí, dar clic en el lápiz. Ahora nos besamos toda la reunión. Podríamos, disculpa, la persona que abre el micrófono, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Bueno, volviendo, podríamos cambiar el tipo de búsqueda que queremos entonces ejecutar, como simplemente el concepto, título, etcétera, etcétera, a adicionar otros campos, seleccionando el tipo de búsqueda entonces de interés, utilizando ya operadores y aplicando también límites o de año de publicación o de indexación y aquellos relacionados con medicina basada en la evidencia. Enseguida, tengo mi formulario PICO. Formulario PICO, como les mencioné, se basa en este acrónimo de P, población, paciente, problema, y intervención, C, comparación o resultado. Y aquí noten que tenemos un campo específico de tipo de estudio para trabajar entonces con la metodología PICOS o PICOT, dependiendo de cuál es el acrónimo que estemos trabajando. Y también podemos adicionar límites temporales para, entonces aquí también sería o con PICOT, digo que PICOT o PICOS porque a veces autores utilizan la T como time frame o como time study y la S como study type. Pero bueno, no importa cuál es el acrónimo que estemos utilizando. Aquí ustedes ya percibieron, puedo simplemente ejecutar uno de los campos. ¿Para qué? Para comenzar a hacer ya búsquedas más exhaustivas, más completas de mi concepto de interés. Entonces aquí vamos a suponer, quiero trabajar de nuevo con Wildlife Crime. Puedo trabajar entonces con explosión para asegurarme de
recuperar también esta información de los diferentes sinónimos y adicionar esa lista de sinónimos tal como se encuentra en M3, solo que puedo además desde aquí ya adicionar códigos de campo. Usualmente, dentro de los más populares, son título, resumen o palabras claves dadas por el autor. Vamos a suponer, queremos entonces, tenemos lo que sería crimen ambiental, pero específicamente queremos enfocarnos también en lo que sería este comercio, ¿no? Negro de lo que sería vida animal. Ya podría específicamente también seleccionar ese descriptor para asegurarme de adicionar los sinónimos de ese concepto en específico. Noten cómo específicamente tenemos en este caso 34. Entonces estaría enriqueciendo mi estrategia y si ejecuto los diferentes resultados, la estrategia de búsqueda, perdón, puedo acceder a los diferentes resultados. Quiero que noten cómo de forma default, sin modificar el operador, todos los sinónimos se encuentran relacionados o asociados con el operador booleano OR. Yo puedo devolverme aquí al pico y adicionar, por ejemplo, lo que sería una intervención. Entonces, vamos por lo menos a considerar el uso de legislación específica. Entonces, ustedes pueden ver, empecé a buscar legislación, me está apareciendo entonces que el descriptor como tal es law en inglés. Puedo trabajar en este nivel, vamos a adicionar los diferentes sinónimos, voy a ponerle entonces también título, resumen, palabras claves. Podría devolverme, aquí como ya estoy visualizando también aquí el M3, podría ver si hay, por ejemplo, alguno en específico que me sirva y noten, tenemos un descriptor para leyes ambientales, entonces podría también adicionar ese descriptor en específico junto con sus dos sinónimos. Voy a aplicar aquí también los campos y al ejecutar mi búsqueda, la búsqueda número 14, que ya está ya un poco más completa, entonces tengo aquí, voy a copiarla, más fácil. Tengo aquí unos primeros paréntesis que me están llegando hasta aquí. Todo esto sería entonces la parte relacionada con mi población. Enseguida tengo un operador, que no es cualquier operador, es el operador AND, para asociar mi población y mi intervención, asegurarme entonces que en este caso los registros que estoy viendo, que son 95, simultáneamente están mencionando mi población y mi intervención y enseguida tengo la intervención de interés. Y de nuevo, todos los sinónimos están con OR, ¿por qué? Es para permitirle a la base que recupere o aquellos registros con el descriptor de interés, en este caso también consideré dos descriptores, o con el sinónimo o los sinónimos de interés para hacer un poco más exhaustiva la búsqueda. Aquí vale la pena mencionar en el caso entonces del uso del formulario PICO para aquellas personas que se estén centrando en proyectos de síntesis de evidencia. Recuerden que debemos muchas veces utilizar hedges, que son filtros avanzados. Dentro de la página de soporte de Embase, nosotros tenemos algunos ejemplos de hedges. Vamos a ver aquí si carga. Que me está llevando directo a la página para abrir tickets. Voy a ir a la página de el centro de soporte. Igual ya les comparto esos links. Y dentro de la página de soporte yo puedo buscar hedges. Y aquí tengo entonces lo que serían ejemplos de
hedges específicos para tipos de estudios, entonces terapia, diagnóstico, prognosis, etcétera, etcétera, para tópicos específicos, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver diabetes, equidad e inclusión, entre otros, y tipos de estudios en animal para específicamente entonces los animales que son estudiados. Regresando. Enseguida tenemos el formulario PBWizard. El formulario PBWizard, recordando, asistente de farmacovigilancia. Entonces son 5 etapas en las cuales yo voy a poder desarrollar una estrategia de búsqueda para con fines de farmacovigilancia, en el cual el primer paso es indicar el nombre del fármaco de interés. Entonces vamos por lo menos aquí a considerar, en este caso, aspirina. Entonces está diciendo que la aspirina, el principio activo es ácido acetil salicílico. Aquí también puedo verificar dentro del M3 cuál es la clasificación. Puedo o ya estoy trabajando de entrada con subheadings. Y enseguida sería adicionar los sinónimos para ese nombre. Para la aspirina tengo 270 sinónimos. Puedo navegar la lista. Si hay alguno que no sea de interés, simplemente quitarlo. Y aquí también puedo adicionar nombres que no estén considerados. Ejemplo, en su caso, nombres comerciales dentro del territorio peruano que puedan ser de interés. Enseguida sería la opción de adicionar una estrategia de búsqueda. Voy aquí a quitar un poquito el zoom. Una estrategia de búsqueda específica para reacciones adversas. Este es un query que ya se encuentra disponible. Puedo dar clic sobre el canvas si necesito entonces editarlo. Enseguida sería adicionar el query para situaciones especiales. De nuevo, se encuentra entonces ya allí disponible. Si necesito editarlo, puedo hacer clic, cambiarlo o hacer las modificaciones. Y vamos a suponer, por algún motivo, no necesito considerar situaciones especiales. Puedo también simplemente dar aquí en Clear Query y retirar esa parte de la estrategia de búsqueda. Y por último, tenemos lo que sería el límite humano. Default, vamos a buscar de forma bastante general por el término humano, tanto descriptor como concepto libre. En inglés, tanto singular y plural de hombre y mujer. Sé que es singular y plural porque aquí estamos haciendo uso de un símbolo tipo comodín que me permite cambiar, entonces en ese caso, por las vocales AE. Y tengo también lo que sería aquí infante, niño o niña. Puedo aplicar límites también temporales y al ejecutar la estrategia voy a tener entonces un query bastante completo para asegurarme que estoy entonces buscando literatura con fines de farmacovigilancia para lo que sería el uso de la aspirina. Ustedes pueden ver, es un query, en este caso bastante grande, y puedo ya ir a los diferentes resultados. Desde este formulario de PBWizard, yo también puedo visitar las estrategias de la Agencia Europea de Medicamentos que les presenté allá en mis herramientas. Para dispositivos médicos, entonces les mencionaba que es el análogo de PBWizard, pero para dispositivos médicos. También es seguir entonces una serie de pasos. Primer paso, nombre del dispositivo de interés. Vamos a suponer gafas. Entonces yo comienzo a buscar gafas, me está diciendo que el descriptor como indexado es spectacles. Selecciono, puedo visualizar entonces aquí el M3. Hay un descriptor específico para gafas bifocales, tal vez sea más interesante trabajar con él. Puedo simplemente hacer el cambio. Adiciono entonces mi dispositivo, los sinónimos conocidos, si falta alguno puedo ponerlo aquí. Aquí también ya estoy trabajando con subheadings, puedo adicionar otros que sean de interés. Voy a tener también un query ya listo para efectos adversos. Puedo adicionar efectos adversos que sean conocidos para mi dispositivo aquí dentro de Embase. En este momento para gafas bifocales no tenemos, pero por ejemplo para gafas solitas voy a ir aquí simplemente para buscar, para mostrarles cómo se visualizan esos efectos ya conocidos. Puedo acceder a la lista de efectos y seleccionar
efectos adversos y seleccionar aquellos de interés. Y por último, trabajar también con límites. Ejecutar mi consulta y en la página de resultados realizar el análisis de los mismos. Tenemos enseguida los formularios avanzados. El primero, que es el general, es exactamente el mismo de la página de resultados. Y si ustedes desean de forma rápida recordar cómo funcionan los operadores, cómo funcionan los diferentes tipos de búsqueda, podemos acceder aquí a Search Tips y acceder entonces a estas, lo que sería como unas tarjetitas pues rápidas, no solamente con información de los operadores booleanos, sino también de proximidad, que es algo que no traté hoy, códigos de campo que sí se los expliqué, búsquedas de frases que necesitamos entonces utilizar las comillas y símbolos tipo comodín que mencioné rápidamente. Aquí está la explicación de cómo funciona. En el caso del formulario avanzado para fármacos, yo voy a tener a la mano los códigos de campo, los calificadores y las vías de administración. Entonces vamos a suponer, me estoy centrando en, no sé, diabetes, puedo buscar aquí la enfermedad, el descriptor de la enfermedad y, por ejemplo, perdón, estamos es aquí en el de fármacos. Vamos a volver aquí a aspirina, por ejemplo, y centrarme en esos resultados que tengan como calificador la dosis del fármaco. En el caso de rutas, también podría centrarme en aquellas en las cuales la ruta, una ruta específica, haya sido indexada. Para enfermedades, tengo a la mano los calificadores relevantes para enfermedad, etiología, prevención, diagnosis, etcétera, etcétera. Y para dispositivos, tanto códigos de campo como calificadores. En este menú de información tipo citación, puedo entonces comenzar mi búsqueda a partir del nombre del artículo, del autor, de la revista de interés, entre otros campos. Y por último, esta opción del Query Translator, que me va a permitir traer búsquedas que haya realizado desde PubMed, con esa sintaxis específica de PubMed, y localizarla en la sintaxis de Embase. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí voy a utilizar este ejemplo que ya se encuentra, una búsqueda centrada en COVID-19. Aquí puedo ver esta, que sería la sintaxis de PubMed, dar clic en traducir, acceder a la opción entonces del query ya con la sintaxis de Embase. Voy a esperar que cargue y simplemente verificar, visualizando aquí los códigos de colores, cómo fue realizada esa traducción. Vamos a esperar aquí un momentito, listo. Todo lo que esté sin ningún tipo de destaque, la traducción fue realizada sin ningún problema. En gris me está diciendo que el descriptor mesh, por ejemplo, aquí yo puedo verificar cuáles son descriptores porque van a tener esta colita que dice mesh terms. No existe tal cual como está en mesh dentro del M3. Entonces, se utilizó fue el término M3 preferido. ¿Qué significa? Aquí un ejemplo. En mesh, el término es COVID-19, pero en M3, el término, el descriptor es Coronavirus Disease 2019. Entonces se hizo ese cambio para lo que sería el descriptor como disponible en M3. Yo puedo luego verificar que COVID-19 es un sinónimo de Coronavirus Disease 2019 aquí dentro de M3. Y en rojo, que en este caso no tenemos nada en rojo, dice que no hubo una traducción, entonces nos toca ya, digamos que verificar manualmente alguna opción y ejecutar lo que sería mi consulta ya dentro de Embase con la sintaxis específica de nuestra base de datos. Entonces ustedes pueden ver, espero que les haya quedado bastante claro que Embase es una herramienta muy completa, muy flexible. Aquí en el chat les estoy compartiendo varios links relevantes, lo que sería material de apoyo.
Ese material de apoyo que les estoy presentando en este momento, ustedes pueden descargarlo, ustedes pueden siempre verificar si están trabajando con o si hay alguna actualización. Yo pongo siempre la fecha de cuándo fue la última vez que lo modifiqué, las diapositivas que presenté hoy y también explicaciones mucho más detalladas de diferentes, el uso de diferentes formularios, bien como lo que sería toda esta parte de cuál es el uso indicado de cada formulario, cómo utilizar el M3, cómo son los diferentes tipos de mapeamiento, se encuentran aquí para su consulta. Pueden simplemente venir, refrescar si lo necesitan. Este es un material para que ustedes lo usen, pueden utilizarlo en sus clases, no hay ningún problema. Si tienen alguna pieza de retroalimentación, al final encuentran mi email para que me lo hagan saber. Y también les compartí, bueno, la página tanto de los recursos como de las próximas capacitaciones. Nosotros, como mencioné, tenemos una agenda de capacitaciones que siempre es constante. En la próxima fecha vamos a discutir cómo ya hacer el uso de esta herramienta de traducción de PubMed para Embase. Creo que me extendí más de lo esperado, entonces ya que tenemos 6 minutitos, me gustaría dar espacio a las preguntas y respuestas. Voy a ver si encuentro de pronto algo aquí en el chat. No vi nada en el chat. Me corrigen. De pronto si alguien mandó un mensaje que no pude ver. Entonces, me gustaría cederle la palabra o a las personas del equipo de la biblioteca que se encuentran presentes o de la unidad de difusión y promoción para que den ya las consideraciones finales. Sí, muchas gracias, doctora María. Creo que como agradecerle primero por su ponencia. Estuvo muy interesante esta base de datos, solo que había muchísimas cosas que ya una vez que empiecen a usar la base de datos ya surgirá más dudas y ya nos estaremos comunicando con Mascai o si no directamente con algún correo que nos haya dejado. No he observado, doctora María. No, les pido que centralicen la información directamente con Mascai. Ah, ya. Entonces con Mascai y ya después le hará llegar nuestras dudas. Otra vez agradecerle y invitarle a las personas que en la tarde también tenemos otra capacitación. Y nada más. Eso sería todo. Agradecerle nuevamente.